La millonaria se asustó al escuchar un llanto, hasta que descubrió de dónde venía el llanto. La mañana parecía tranquila en la hacienda, de esas en las que el viento apenas mueve las hojas y el silencio lo cubre todo. Pero bastó un solo sonido para romper completamente esa calma. Un llanto fuerte, insistente, imposible de ignorar, comenzó a ecoar entre los muros antiguos del lugar. La millonaria se detuvo de inmediato, con el corazón acelerado y una sensación extraña recorriéndole el pecho. No sabía de dónde venía ese llanto, pero cada segundo le escuchaba más claro, más desesperado, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Siguiendo el sonido, cruzó los pasillos de piedra, bajó los escalones que casi nadie usaba y caminó hacia la zona donde se encontraba el silo. Ese lugar estaba abandonado hacía años, lleno de polvo, tablas viejas y el olor característico del grano almacenado. Jamás imaginó que algo, o alguien, pudiera estar ahí dentro. Pero cuando empujó la pesada puerta y el llanto rebotó directamente hacia ella, todo mudó. Allí, en medio del silencio y la soledad, encontró un bebé envuelto en una manta áspera, con el rostro rojo de tanto llorar. Una escena inesperada, imposible de comprender en el momento, que desestabilizó su mundo por completo. Ese hallazgo no solo despertó en ella emociones que creía olvidadas, sino que la lanzó a una jornada llena de decisiones difíciles, revelaciones sorprendentes y verdades que jamás pensó enfrentar. Si quieres descubrir qué llevó a ese bebé hasta ese lugar, cómo la vida de la millonaria cambia de forma inesperada y qué secretos están escondidos detrás de aquel llanto que transformó todo, te invito a apoyar este contenido. Dale like, comenta desde qué país o ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal para acompañar cada capítulo de esta historia que promete tocar el corazón desde el primer instante. La madrugada caía despacio sobre la hacienda, dejando una neblina ligera que se deslizaba entre los árboles y las paredes de adobe. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el crujido suave de la madera cuando el viento soplaba. La millonaria había despertado antes de que el sol despuntara, como siempre hacía desde que decidió encargarse personalmente de la administración de la propiedad. No era solo un negocio, era un refugio que había construido para alejarse del bullicio de la ciudad y del peso de todas las responsabilidades que cargaba. Caminó por los pasillos amplios de su casa, donde los cuadros antiguos de familias que habían habitado la tierra antes de ella parecían observarla en silencio. Siempre existía un aire solemne en ese lugar, como si la historia misma se negara a quedarse quieta. Respiró hondo, disfrutando del olor tenue a café recién hecho que provenía de la cocina. Era uno de los pocos placeres que realmente la reconfortaban. Sin embargo, justo cuando iba a servirse una taza, escuchó algo que rompió por completo la calma habitual de las mañanas en la hacienda. Un sonido agudo, insistente, desgarrador. Era un llanto, pero no uno cualquiera. Tenía una urgencia que atravesaba las paredes y se metía directamente en el pecho. El corazón de la millonaria dio un brinco. Por un momento pensó que era su imaginación, quizá algún eco extraño del viento. Pero el llanto volvió a sonar, más fuerte, más claro. No había duda, venía de los exteriores. Dejó la taza sin tocar y salió de inmediato, apretándose un rebozo que tomó del respaldo de una silla. El aire fresco de la mañana la envolvió con un golpe inesperado. Caminó rápido por el corredor de piedra, mientras oía el llanto reverberar entre las paredes del granero, los establos y los almacenes. Cada paso que daba aceleraba su respiración. No sabía qué iba a encontrar, pero la sensación que tenía era tan intensa que no podía ignorarla. Siguió el eco hasta llegar a la zona donde estaba el silo. Esa construcción enorme, redonda, hecha de metal opaco, llevaba años sin usarse. Muchos trabajadores evitaban acercarse por pura costumbre, decían que siempre estaba demasiado frío por dentro, incluso en los meses más calurosos. La millonaria nunca había creído en supersticiones, pero aún así rara vez visitaba ese lugar. El llanto se hizo más penetrante justo cuando ella llegó a la puerta lateral del silo. Era una puerta pesada, oxidada en las orillas, que siempre costaba abrir. Con un esfuerzo firme, la empujó, sintiendo como el metal protestaba con un chirrido agudo. Lo que encontró al entrar la dejó completamente inmóvil. En el suelo, sobre una manta vieja y áspera que parecía haber sido colocada deprisa, había un bebé. Un bebé de mejillas rojas, ojos llorosos y un llanto que sacudía el espacio como si pidiera socorro desde lo más profundo de su ser. Era tan pequeño que la millonaria sintió un estremecimiento recorrer su espina dorsal. Se acercó lentamente, casi conteniendo el aliento. No había nadie más alrededor. Ningún movimiento, ninguna sombra, nada que indicara quién lo había llevado allí. El bebé lloraba sin parar, agitando sus manitas al aire, buscando algo, buscando a alguien.
La millonaria se arrodilló despacio, con el corazón golpeándole el pecho. No entendía nada. ¿Cómo era posible que un bebé estuviera ahí, justo en el silo? ¿Quién podría haberlo dejado? ¿Por qué en un lugar tan aislado? Tomó al bebé con cuidado, envolviéndolo mejor con la manta y acercándolo a su pecho. El pequeño seguía llorando, pero al sentir el calor de su cuerpo, el llanto comenzó a bajar de intensidad, aunque no desapareció del todo. La millonaria observó la manta. Era simple, de un color deslavado, pero había algo extraño. En una de las esquinas, bordado a mano, había un pequeño símbolo. No era un nombre, ni una inicial, solo un diseño geométrico que parecía haber sido hecho con prisa pero con intención. Una marca. Un indicio. Algo que no pertenecía a nadie de la hacienda. Guardó ese detalle en su mente. No podía ignorarlo. Quizá el símbolo era importante. Quizá era la pista que necesitaba para entender el motivo del abandono. Mientras sostenía al bebé, comenzó a sentir que el silencio alrededor del silo era demasiado perfecto. Como si el mundo entero aguardara una respuesta que solo ella podía dar. Una mezcla de inquietud y protección comenzó a apoderarse de su pecho. No podía quedarse allí. Tenía que llevarlo a un lugar seguro, un lugar cálido, un lugar donde no estuviera expuesto al frío ni al polvo del silo. Caminó con paso firme hacia su casa, apretando al bebé contra ella. Al atravesar el patio central, varios empleados madrugadores la vieron, pero ninguno se atrevió a preguntar. Estaban acostumbrados a respetar su espacio, mas esa vez sus miradas se prolongaron más de lo habitual. Era imposible ignorar la imagen, la millonaria, siempre tan impecable, sosteniendo a un bebé desconocido envuelto en una manta rústica. Entró en la cocina, donde el olor del café seguía siendo intenso. Colocó al bebé sobre una mesa cubierta con un mantel suave y buscó con rapidez una tela limpia. El pequeño agitaba las piernas con un gemido débil, como si tratara de decir algo sin palabras. La millonaria sentiu o peito apertar. Aquele bebé não tinha chegado ali por acaso. Alguém tinha tomado uma decisão difícil. Alguém tinha confiado que ali era o lugar certo para deixá-lo. O silo não era visível desde a estrada. Só alguém que conhece a hacienda saberia chegar até ele. Era uma coincidência grande demais para ser coincidência. E, ao mesmo tempo, fazia o estranho sentido. Recordó rumores que había escuchado días antes. Comentarios sueltos entre los empleados sobre movimientos raros cerca de los almacenes. Pequeños detalles que ella había ignorado porque no parecían relevantes. Ahora, sin embargo, cada frase cobraba un nuevo significado. Se quedó observando al bebé por un largo momento. El pequeño respiraba con suavidad, aún inquieto, pero más tranquilo que antes. La millonaria sintió que algo dentro de ella se movía. Una sensación antigua, casi olvidada, que había decidido enterrar hacía mucho tiempo. Era como si esa pequeña vida hubiera abierto una puerta que ella misma había cerrado con llave. El silencio de la cocina se volvió cálido. El bebé parpadeó 2 veces, mirando hacia arriba, como si buscara el rostro de quien lo sostenía. La millonaria tomó una decisión que no sabía explicar todavía, una decisión impulsada por su sentimiento de responsabilidad y por esa fuerza interna que siempre la había guiado en los momentos más difíciles. Ese bebé, por ahora, quedaría bajo su cuidado. Y, con eso, su vida estaba por cambiar de una forma que nunca habría imaginado. La millonaria pasó toda la mañana con el bebé en brazos, tratando de comprender la magnitud de lo que había encontrado en el silo. Aunque intentaba mantener la calma, su mente no dejaba de hacer preguntas. Era inevitable preguntarse quién había dejado a un recién nacido en un lugar tan frío y apartado. No había señales de violencia, ni rastros que indicaran que alguien hubiera intentado ocultarse. Más bien parecía una decisión desesperada hecha con la esperanza de que el bebé fuera encontrado por la persona correcta. Aún así, la incertidumbre se instaló en su pecho. El bebé, aunque inquieto al principio, empezó a tranquilizarse al sentir el calor de la casa. La millonaria pidió que calentaran agua para bañarlo y buscó en los cajones ropa pequeña que alguna de las mujeres del personal conservaba como recuerdo de sus propios hijos. Le sorprendió descubrir cuánta ayuda estaba recibiendo aún sin pedirla. La comunidad en la hacienda se movía con un mismo pulso, sobre todo cuando algo inesperado ocurría. Una empleada mayor apareció con una tina de metal y toallas suaves. Su rostro mostraba sorpresa mezclada con ternura. Comentó que hacía años no veía un bebé tan pequeño en la hacienda. Aunque no se atrevió a preguntar más, su mirada revelaba curiosidad. La millonaria agradeció en silencio y se concentró en acomodar al bebé dentro de la tina. El agua tibia le sacó un suspiro suave,
como si por fin pudiera descansar después de una noche difícil. Mientras lo bañaba con manos delicadas, notó que en la piel del bebé había una leve marca circular, algo casi imperceptible, como si hubiera estado apoyado sobre una superficie rígida por un tiempo prolongado. No era una señal alarmante, pero sí un detalle más que añadía misterio al origen del pequeño. La millonaria observó cada rasgo, cada gesto. De alguna forma inexplicable, sentía que ese bebé había llegado a su vida en un momento en el que ella no sabía que necesitaba un cambio. Después del baño, lo envolvió en una manta limpia y lo llevó a la habitación que usaba para invitados importantes. Abrió las ventanas para que entrara aire fresco y dejó que la luz del sol iluminara el cuarto. El bebé bostezó y entrecerró los ojos. Parecía cómodo allí, como si finalmente hubiera encontrado un lugar seguro. Unos minutos después, el trabajador de confianza de la hacienda se acercó a la puerta. Llamó suavemente antes de aparecer en el umbral. Su motivación era clara desde siempre: proteger la estabilidad del lugar y cuidar de la millonaria más allá de lo estrictamente laboral. Al ver al bebé, sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. Preguntó si necesitaba ayuda para acomodar algo o si debía traer más mantas. La millonaria le explicó brevemente lo que había sucedido, omitiendo detalles que podrían generar rumores innecesarios. El trabajador escuchó con atención y luego mencionó algo importante. Días antes, algunos empleados habían notado movimientos inusuales cerca del silo, pero nadie había imaginado que pudiera tratarse de algo tan delicado como un bebé abandonado. La millonaria frunció ligeramente el ceño. Recordó que en la región era común que la gente se acercara a la hacienda durante ferias locales o peregrinaciones, ya que el camino que rodeaba la propiedad conectaba con rutas usadas por comerciantes y visitantes. Eso podría explicar por qué alguien había podido llegar sin levantar sospechas. La conversación la dejó pensativa. Había demasiadas coincidencias: los rumores, los ruidos nocturnos, el símbolo bordado en la manta. Todo parecía tener una conexión que aún no conseguía descifrar. Sin embargo, por ahora lo más urgente era asegurarse de que el bebé estuviera sano y alimentado. Al caer la tarde, decidió llamar a un especialista local en infancia. No quería trasladar al bebé a la ciudad sin necesidad. El clima en esa época era impredecible: amanecía nublado, al mediodía hacía calor y al anochecer el viento se volvía helado. La millonaria prefería mantenerlo cerca, protegido dentro de la hacienda. Mientras esperaba la llegada del especialista, notó que el ambiente estaba cambiando. La luz se volvía dorada, las hojas de los naranjos producían un aroma fresco y el canto de los pájaros se hacía más intenso. Esos detalles sensoriales siempre habían sido parte de su refugio emocional y ahora parecían acompañar este nuevo capítulo inesperado. El especialista llegó justo antes de que oscureciera. Observó al bebé con detenimiento, midió su temperatura, revisó sus reflejos y lo escuchó respirar. Confirmó que el pequeño estaba en buen estado físico, aunque necesitaba cuidados constantes. Comentó que el bebé reaccionaba de forma particular a ciertos estímulos, sobre todo al sonido de una melodía tradicional mexicana que la millonaria, sin darse cuenta, había tarareado mientras lo cargaba. Era una canción que había escuchado desde niña, una pieza folclórica transmitida de generación en generación en su familia. Ese detalle llamó la atención del especialista. Explicó que los bebés pueden reconocer melodías si han sido expuestos a ellas durante largo tiempo, incluso antes de nacer. La millonaria sintió un escalofrío suave. Era imposible saber si la canción tenía algún vínculo con la historia del bebé, pero la idea se le quedó grabada en la mente. Cuando el especialista se fue, la noche ya había caído completamente. La hacienda estaba iluminada por faroles amarillos y el sonido de los grillos llenaba el aire. La millonaria tomó al bebé y caminó con él por el corredor central. El pequeño estaba despierto, mirando todo como si fuera la primera vez que veía un cielo oscuro. La millonaria sintió que algo dentro de ella se transformaba. Aunque siempre había sido una mujer decidida y fuerte, también cargaba un conflicto interno profundo: su dificultad para confiar en sus propios sentimientos y en la posibilidad de crear vínculos afectivos duraderos. Había vivido rodeada de personas, pero raramente permitía que alguien se acercara lo suficiente para conocerla realmente. Ahora, con aquel bebé que no podía decir una palabra, estaba sintiendo una conexión que no sabía cómo manejar. Mientras caminaba, recordó una conversación que había tenido consigo misma años atrás, cuando decidió dedicarse más a los negocios que a su vida personal. En aquel entonces pensó que sacrificar emociones la haría más fuerte. Ahora no estaba tan segura. El pequeño en sus brazos parecía desafiar cada una de esas decisiones. Esa noche casi no durmió. El bebé despertaba cada cierto tiempo, pidiendo alimento.
La millonaria lo atendía con paciencia, incluso cuando sus propios ojos ardían de cansancio. El trabajador de confianza se ofreció a turnarse con ella, pero la millonaria se negó. Sentía que debía estar presente, que era su responsabilidad desde el momento en que encontró al bebé en el silo. Al amanecer, cuando la hacienda empezaba a llenarse de actividad, la millonaria abrió las ventanas de la habitación para dejar entrar la luz rosada del primer sol. El bebé dormía profundamente sobre una manta suave, respirando con tranquilidad. Por un instante, la millonaria sintió paz. No sabía qué iba a descubrir en los próximos días, ni cómo iba a enfrentar los rumores que seguramente empezarían a surgir. Pero algo dentro de ella estaba claro: no permitiría que nada ni nadie dañara al bebé. Mientras observaba al pequeño, una brisa ligera movió la manta y dejó a la vista nuevamente el símbolo bordado. La millonaria se acercó para examinarlo con más detalle. Tenía un estilo artesanal, típico de una región cercana a la hacienda donde predominaban las artesanías hechas a mano. Ese hallazgo le dio su primera pista concreta. En esa región vivían familias que solían vender mantas y tejidos en ferias locales. La millonaria sintió que estaba avanzando, aunque fuera un paso pequeño. Su camino acababa de empezar. La mañana siguiente amaneció con un brillo cálido que entraba por las ventanas enormes de la hacienda de Fernanda. Ella había pasado casi toda la noche despierta, revisando cada detalle sobre la situación del bebé. Aunque trató de descansar, su mente no dejaba de darle vueltas a lo que había encontrado en el silo. A cada rato se levantaba para mirar al pequeño que dormía en la cuna improvisada que había colocado junto a su cama. Desde que lo había bañado, alimentado y arropado, el bebé parecía sentirse seguro. Ese simple hecho le había removido fibras que no sabía que tenía. Fernanda se incorporó lentamente y caminó hacia él. Era increíble que algo tan pequeño pudiera generar un cambio tan grande en tan pocas horas. Observó sus manitas moverse suavemente mientras dormía, como si estuviera soñando con un lugar donde no existía el miedo. Ella suspiró profundo y sintió que una responsabilidad enorme había caído sobre ella, pero también una especie de esperanza que no sabía de dónde salía. Tomás llegó temprano para revisar los establos y asegurarse de que todo siguiera en orden después del incidente en el silo. Cuando regresó hacia la casa grande, se encontró con Fernanda en la terraza sosteniendo al bebé, que ya estaba despierto y movía los pies como si quisiera explorar el mundo. Tomás la observó con cautela. Sabía que Fernanda tenía un corazón enorme, pero también sabía que había vivido muchas decepciones y que cada una la había vuelto más fuerte, aunque también más distante. Verla allí, acariciando la mejilla del bebé con tanta delicadeza, le pareció una imagen inesperada. Fernanda lo notó y lo invitó a sentarse. Tomás tomó asiento mientras se quitaba el sombrero con respeto. Fernanda le dijo que había pensado toda la noche en lo ocurrido, que no podía simplemente denunciar el caso sin antes saber quién lo había dejado ahí y por qué. Según ella, algo tan serio no podía manejarse como si fuera solo un objeto perdido en su propiedad. Tomás asintió con la cabeza. Él tampoco había podido dormir bien. La imagen del bebé abandonado en el silo le había dado vueltas toda la noche. No podía imaginar qué tipo de persona sería capaz de algo así, y más aún, qué clase de peligro podría haber detrás. Fernanda le preguntó si había averiguado algo entre los empleados o en los alrededores, pero Tomás negó con la cabeza. Nadie sabía nada y nadie había visto a nadie extraño entrar a la hacienda. Lo único que tenían era la manta desgastada con la que el bebé había sido envuelto y una bolsita pequeña que contenía una medallita con una figura que ninguno de los dos reconoció. Fernanda pensó que quizá esa medalla podía ser una pista importante, así que decidió que más tarde consultaría con alguien en la ciudad que pudiera identificarla. Tenía contactos suficientes para mover ese tipo de información de manera discreta. Sin embargo, antes de eso, quería asegurarse de que el bebé estuviera completamente bien. Tomás ofreció acompañarla a un médico de confianza en Guadalajara, alguien que atendía de forma privada para evitar que la noticia corriera o se filtrara. Fernanda aceptó sin dudar y en cuestión de minutos prepararon todo para salir. Ella envolvió cuidadosamente al bebé en una manta nueva y lo mantuvo cerca de su pecho mientras caminaba hacia la camioneta. Durante el trayecto, Fernanda no dejaba de mirar al bebé. A cada movimiento, a cada respiración, su instinto se activaba como si tuviera años siendo madre, aunque nunca lo había sido. Esa sensibilidad sorprendió incluso a Tomás, quien la observaba de reojo desde el asiento del copiloto. Cuando llegaron a la clínica privada, fueron recibidos sin preguntas incómodas. El médico revisó al bebé con calma, midió su temperatura, su pulso y escuchó su respiración. Después de unos minutos, les aseguró que el bebé estaba sano, que había pasado hambre pero que no tenía señales de golpes o maltrato físico directo.
Eso tranquilizó a Fernanda más de lo que quiso admitir. El médico añadió que tenía alrededor de 3 o 4 meses y que, por su peso, parecía que había recibido cuidados básicos hasta hace poco. Eso significaba que alguien se había encargado de él por lo menos un tiempo, pero no dijo nada más para no especular. De regreso a la hacienda, Fernanda guardó silencio durante la mayor parte del camino. Miraba el horizonte mientras el viento movía su cabello. Tomás sabía que ella estaba procesando todo y prefirió no interrumpirla. Ya en casa, Fernanda llevó al bebé a su habitación, lo alimentó otra vez y después lo recostó suavemente. Pasó un buen rato sentada a su lado, observando la forma en la que él movía sus labios mientras dormía. No sabía por qué, pero sentía una conexión fuerte con ese niño. Algo en su interior le decía que no era casualidad que él hubiera aparecido justo allí, justo en ese momento de su vida. Fernanda siempre había sido una mujer decidida, pero esta vez la decisión que tenía que tomar iba más allá de sus negocios o de su reputación. Tenía que pensar en el bienestar del bebé primero. Tomás regresó a la casa grande para darle un informe sobre lo que había ocurrido mientras ellos estaban fuera. Dijo que había reforzado las vigilancias en la entrada y había pedido que se revisaran las cámaras externas, pero nada parecía fuera de lo común. Fernanda agradeció su dedicación. Sabía que podía confiar en él más que en nadie. En ese momento, Tomás dudó, pero finalmente habló. Le dijo que, si ella lo decidía, él podía ayudarla a cuidar al bebé mientras encontraban una solución. Fernanda lo miró sorprendida, pero también agradecida. Tomás era un hombre noble y siempre había estado ahí para ella, incluso en las situaciones más difíciles. La tarde pasó tranquila. Fernanda caminó por la hacienda mientras pensaba en las opciones que tenía. Podía entregar al bebé a las autoridades, pero algo dentro de ella se resistía. Temía que el bebé fuera enviado a un lugar donde terminaría olvidado o donde podría sufrir. También podía cuidarlo temporalmente hasta saber la verdad, pero eso implicaba un compromiso emocional que no sabía si estaba lista para asumir. Se detuvo frente al lago artificial que mandó construir hace años. El agua reflejaba el cielo rosado y por un momento sintió una calma que la ayudó a tomar una decisión. No sabía cuánto tiempo necesitaría para resolver el misterio del bebé, pero estaba segura de una cosa: no lo iba a dejar solo. Cuando regresó a la casa, Tomás estaba en la cocina preparando café. Fernanda se acercó y le dijo que ya había decidido. Iban a cuidar al bebé juntos, hasta saber la verdad. Tomás sonrió de lado, con un gesto discreto pero sincero, y asintió. Era la respuesta que esperaba escuchar. Fernanda subió a su habitación y tomó al bebé en brazos. Lo miró fijamente, como si quisiera descifrar su historia solo con observar sus ojos. En voz baja, le dijo que no tenía nada de qué preocuparse, que ahora él no estaba solo, que ella iba a protegerlo mientras respirara. El bebé reaccionó moviendo sus manos hacia su rostro, como si entendiera cada palabra. Fernanda sintió una emoción que la hizo cerrar los ojos por un instante. Nunca había sentido algo así. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Fernanda durmió con una sensación de paz. La mañana amaneció con un clima fresco que anunciaba la llegada de días más fríos en Jalisco. En la hacienda, el ambiente parecía distinto desde la llegada del bebé. Los empleados hablaban en voz baja, tratando de entender lo que estaba pasando sin caer en chismes, pues todos respetaban profundamente a Fernanda. Ellos sabían que la millonaria nunca hacía nada sin razón y que cada decisión que tomaba estaba pensada con precisión. Pero nadie podía negar que ver a la dueña de la hacienda con un bebé en brazos era algo que jamás habrían imaginado. Fernanda despertó temprano, aunque había dormido mejor que en días anteriores. Lo primero que hizo fue asegurarse de que el bebé estuviera bien. Lo encontró dormido en la pequeña cuna que Tomás ayudó a montar junto a la ventana que daba vista a los campos. La luz de la mañana entraba suavemente y bañaba al bebé con un brillo cálido. Ella se acercó despacio y acarició su mejilla con delicadeza. Sus ojos se suavizaron al verlo completamente tranquilo. Esa paz que él transmitía era algo nuevo para ella, algo que no sabía que necesitaba hasta ese momento. Fernanda había construido un imperio, tomado decisiones difíciles y enfrentado situaciones duras, pero nunca había sentido una conexión tan profunda como la que sentía con ese niño. Poco después, Tomás tocó la puerta y preguntó si podía entrar. Fernanda le pidió que pasara. Él la saludó con respeto y comentó que había preparado el desayuno y que también había conseguido leche especial para bebés que el médico recomendó. Ella agradeció su iniciativa con una sonrisa sincera, algo que Tomás apreciaba más de lo que demostraba. Mientras bajaban al comedor, Fernanda le comentó que había estado pensando en la medalla que el bebé tenía consigo. Quería investigar más a fondo de dónde provenía,
pero también quería hacerlo con discreción. Tenía contactos, pero sabía que cualquier rumor podía alterar la situación. Además, necesitaba encontrar un equilibrio entre buscar respuestas y darle estabilidad al niño. Tomás le dijo que conocía a un joyero en el centro de Guadalajara que era experto en identificar piezas antiguas o religiosas. Según él, era alguien confiable y extremadamente discreto. Fernanda aceptó la idea y decidió que iría ese mismo día. Aunque no quería dejar al bebé solo, confiaba en Tomás, así que acordaron que él cuidaría del pequeño mientras ella iba a la ciudad. Después de desayunar, Fernanda subió una vez más a ver al bebé. Lo alimentó con calma y le cantó una melodía suave que recordaba de su infancia. Nunca había cantado para alguien desde niña. La sensación de hacerlo ahora le provocó una mezcla de nostalgia y ternura. El bebé parecía escucharlo atentamente, como si las notas lo envolvieran. A media mañana, Fernanda se preparó para salir. Tomás recibió al bebé con cuidado, sosteniéndolo como si fuera un tesoro frágil. Ella lo observó durante unos segundos y sintió algo extraño en el pecho, como si dejarlos solos fuera más difícil de lo que esperaba. Tomás se dio cuenta y le aseguró que no se separaría del pequeño ni un segundo. Saliendo de la hacienda, Fernanda tomó su camioneta y condujo hacia Guadalajara. El camino no era largo, pero le permitió pensar en la decisión que había tomado el día anterior. Sabía que estaba involucrándose en algo que tenía el potencial de cambiar su vida por completo. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no le temía al cambio. Cuando llegó a la joyería, el dueño la recibió personalmente. Era un hombre mayor, de mirada aguda, que conocía a Fernanda desde hace años. Ella le mostró la medalla envuelta en un pañuelo y le explicó brevemente cómo la había encontrado. El joyero la observó con detenimiento, usando una lupa especial. Sus cejas se levantaron ligeramente, como si hubiera reconocido algo. Le explicó a Fernanda que esa medalla era antigua, probablemente hecha a mano hace décadas. Representaba una figura religiosa que era común en ciertos pueblos pequeños del interior del estado, sobre todo en comunidades muy tradicionales. También le dijo que, por su estilo, podría pertenecer a una familia que conservaba costumbres antiguas, lo cual era inusual en las ciudades modernas. Fernanda le preguntó si podía identificar la región exacta, pero el joyero dijo que no podía asegurarlo, aunque creía que provenía de una zona cercana a los límites entre Jalisco y Michoacán. Ella anotó mentalmente esa información y le agradeció por su ayuda. De regreso a la hacienda, Fernanda condujo con más calma que antes. Sentía que cada pista la acercaba un poco más a la verdad, pero también temía lo que pudiera descubrir. Había algo en esta historia que le daba una sensación inquietante, como si detrás del abandono del bebé hubiera algo mucho más complejo de lo que imaginaban. Al llegar, escuchó un sonido que la llenó de emoción. Era la risa del bebé. Caminó rápido hacia la sala y encontró a Tomás sentado en el sofá, jugando con él. El bebé movía sus brazos emocionado mientras Tomás hacía sonidos graciosos para hacerlo reír. Ver esa escena la conmovió profundamente. Tomás se levantó al verla y le entregó al niño. Fernanda lo abrazó con fuerza, como si lo hubiera extrañado durante años, no solo unas horas. Él se acomodó en sus brazos como si ese fuera su lugar natural. Esa sensación le quemó el corazón de una manera dulce. Más tarde, mientras caminaban por los jardines, Fernanda le contó a Tomás lo que el joyero le había dicho. Él escuchó con seriedad y comentó que esa zona era conocida por tener comunidades cerradas donde la gente rara vez interactuaba con extraños. Incluso mencionó que algunas de esas comunidades tenían problemas con grupos delictivos que controlaban ciertas áreas. Fernanda entendió el mensaje sin que lo dijera directamente. Si el bebé provenía de un lugar así, las cosas podían complicarse mucho. Esa noche, después de cenar, Fernanda se quedó sola con el bebé en la habitación. Lo bañó, lo vistió con ropa nueva que había comprado camino a casa y lo recostó sobre su pecho mientras se sentaba en la cama. El contacto con su piel, el calorcito del bebé y su respiración suave crearon un momento tan íntimo que Fernanda sintió una lágrima escapar de sus ojos. No estaba triste, pero la emoción la sobrepasaba. Pensó en su vida, en todo lo que había conseguido, en los lujos que tenía y en las batallas que había librado. Pero nada de eso se comparaba con la sensación de tener al bebé en sus brazos. Era como si por fin hubiera encontrado algo que le faltaba sin saber que lo necesitaba. Horas después, cuando el bebé se quedó dormido, Fernanda lo acomodó en su cuna y lo observó durante varios minutos. La idea de perderlo le parecía insoportable. Y aunque todavía no sabía quién lo había dejado en el silo ni por qué, estaba segura de que lo protegería de cualquier peligro, sin importar lo que costara. La noche había sido tranquila en la hacienda,
pero Fernanda despertó antes del amanecer. No sabía si era por costumbre o por ansiedad, pero había algo en su interior que la mantenía alerta desde que encontró al bebé. Se levantó despacio, se puso una bata de algodón y caminó hacia la cuna. El pequeño dormía profundamente, con el puño cerrado junto a la mejilla y la respiración tan ligera que parecía flotar. Fernanda se quedó observándolo por varios minutos. No podía negar la conexión intensa que sentía, algo que surgió desde el primer instante. Sin embargo, también sabía que estaba entrando en un camino lleno de incertidumbre. Había demasiadas preguntas sin respuesta y demasiadas posibilidades que podían ponerlo en riesgo. No podía permitirse cometer errores. Cuando los primeros rayos de luz entraron por la ventana, decidió bajar a la cocina. Los empleados ya estaban trabajando, preparando el desayuno y organizando las tareas del día. Todos la saludaron con respeto, pero también con un brillo curioso en los ojos. Fernanda era consciente de ello, pero no le molestaba. Sabía que la noticia del bebé se había esparcido silenciosamente y que era imposible evitarlo. Tomás llegó minutos después. Venía con su ropa de trabajo y un cuaderno bajo el brazo. Le explicó que había organizado una lista de lugares donde podrían investigar más sobre la medalla. Fernanda sintió alivio al escuchar eso, pues quería continuar avanzando sin perder tiempo. Él le dijo que había encontrado 3 comunidades cercanas al límite entre Jalisco y Michoacán que encajaban con la descripción del joyero. Mientras hablaban, el bebé comenzó a llorar desde el piso de arriba. Fernanda subió de inmediato. Lo tomó en brazos y lo acunó con suavidad, sintiendo como su llanto se calmaba en cuestión de segundos. Tomás la observó desde la escalera, y por un momento, pensó que ella parecía una madre natural, como si toda su vida hubiera estado preparándose para ese instante. Después de alimentarlo y cambiarlo, Fernanda decidió que ese día se concentrarían en seguir pistas. Salieron al jardín para que el bebé tomara un poco de aire fresco, mientras Tomás sacaba copias del mapa de la región y señalaba rutas posibles. Fernanda escuchaba cada detalle con atención, haciendo preguntas específicas y calculando la logística detrás de cada viaje. Era algo que sabía hacer bien: planear, decidir, ejecutar. A media mañana recibieron la visita inesperada de Mariana, una mujer mayor que era muy cercana a la familia de Fernanda. Ella había trabajado en la hacienda por décadas y se consideraba parte de la historia del lugar. Cuando vio el bebé en brazos de Fernanda, se quedó sin palabras. Luego sonrió con una ternura que hacía tiempo no se veía en su rostro. Mariana dijo que había oído que un bebé había aparecido de manera inesperada y que quería verlo con sus propios ojos. También preguntó si Fernanda necesitaba ayuda para cuidarlo. La millonaria agradeció profundamente la oferta, pues sabía que Mariana era una mujer experimentada y paciente. Pero también sintió un ligero temor al pensar que demasiadas personas se involucraran. Necesitaba ser cautelosa. Sin embargo, Mariana aportó algo importante. Mencionó que había escuchado historias antiguas de familias tradicionales de Michoacán que solían entregar medallas únicas a los niños recién nacidos como símbolo de protección espiritual. Fernanda se sorprendió al escuchar eso, ya que coincidía con lo que el joyero le había dicho. Tomás también prestó atención y preguntó si recordaba alguna familia en particular. Mariana dijo que no con certeza, pero que su difunta abuela solía contar relatos sobre comunidades que vivían aisladas y eran muy celosas de sus costumbres. Aquella información parecía pequeña, pero ya se sumaba a las otras pistas. Cada detalle los acercaba un poco más a la verdad. Aunque Fernanda no lo admitiera en voz alta, sentía un miedo profundo de descubrir algo que pudiera alejar al bebé de su lado. Al mediodía, Fernanda decidió hacer un pequeño viaje a una de las comunidades marcadas en el mapa. Pero antes de salir, vio cómo el bebé se aferraba a su ropa con sus diminutos dedos. Fue entonces cuando tomó una decisión. Iba a llevarlo consigo. No quería dejarlo atrás. Además, sentía que, sin importar a dónde fueran, él debía estar a su lado. El camino hacia la comunidad era angosto y rodeado de montañas cubiertas de vegetación. Pasaron por caminos de terracería que se volvían más estrechos conforme avanzaban. El aire olía a tierra húmeda y a madera, un aroma característico de los pueblos alejados. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. De la ciudad. Fernanda conducía con cuidado mientras Tomás sostenía al bebé en su asiento, asegurado con una manta suave. Cuando llegaron al pueblo, encontraron casas de adobe, callejones de piedra y gente que los miraba con cautela. No era una comunidad acostumbrada a recibir visitantes. Fernanda saludó amablemente a quienes encontraba,
pero las respuestas eran cortas y frías. Aún así, ella continuó avanzando. Se detuvieron frente a una pequeña tienda donde una mujer mayor, de cabello gris trenzado, los observaba con intensidad. Cuando Fernanda le mostró discretamente la medalla, la mujer frunció el ceño como si algo la incomodara profundamente. Dijo que había visto medallas parecidas muchos años atrás, pero que ya casi nadie las usaba. Según ella, pertenecían a familias que habían dejado la región por conflictos internos. La mujer también dijo algo que inquietó a Fernanda. Comentó que, cuando esas familias enfrentaban problemas graves, solían recurrir al silencio absoluto para evitar que su nombre se manchara. No proporcionó más detalles y rápidamente cambió de tema, invitándolos a retirarse con educación, pero con firmeza. Fernanda se sintió frustrada. Aquella visita había revelado muy poco, pero la reacción de la mujer dejaba claro que había algo escondido. No sabía qué era, pero la incomodidad en su voz demostraba que el bebé no había llegado a la hacienda por casualidad. De regreso al coche, Tomás comentó que quizá deberían investigar la siguiente comunidad. Fernanda estuvo de acuerdo, aunque sentía un peso en el pecho. Sería un proceso lento. No podían forzar a la gente a hablar, pero tampoco podían desistir. En el camino de regreso, el bebé comenzó a llorar. Fernanda detuvo el auto a la orilla del camino y lo tomó en brazos. El paisaje alrededor era impresionante, montañas verdes, cielo claro y el sonido del viento que parecía cantar entre los árboles. Ella respiró profundamente, tratando de calmar sus pensamientos. Mientras lo mecía, se dio cuenta de algo importante. No importaba de dónde viniera el niño, ni qué historia estuviera oculta en su pasado. Lo que importaba era que ahora estaba con ella. Y haría todo lo que estuviera en su poder para protegerlo. Cuando regresaron a la hacienda, Fernanda sentía cansancio, pero también una determinación renovada. Aquella búsqueda no era solo por respuestas. Era por él, por su futuro, por la seguridad que merecía. Sabía que la verdad iba a aparecer tarde o temprano, pero también entendía que debía ir paso a paso. Antes de dormir, mientras el bebé se acomodaba en su cuna, Fernanda lo miró con un cariño que jamás había sentido por nadie. Sus ojos reflejaban una mezcla de ternura y fuerza. Acarició su cabello y susurró una promesa silenciosa. Una promesa que iba a cumplir sin importar cuánto tiempo tomara. El amanecer llegó con un resplandor anaranjado que cubría las montañas alrededor de la hacienda. Fernanda se despertó antes de que el bebé emitiera siquiera un sonido. Había dormido poco, inquieta por lo que habían vivido en la comunidad anterior. Aquella sensación de que algo grande estaba escondido detrás de ese silencio la había acompañado toda la noche. Lo que más le pesaba era la reacción de la mujer que aseguró que las familias tradicionales habían enfrentado problemas graves. Esa frase no dejaba de dar vueltas en su mente. Se levantó, caminó hacia la cuna y encontró al bebé mirándola fijamente como si la hubiera estado esperando. Sus ojos brillaban con una inocencia tan pura que cualquier preocupación parecía desvanecerse por unos segundos. Fernanda lo cargó y lo llevó consigo a la ventana. El aire fresco de la mañana entró suavemente, acompañado de los sonidos de los pájaros y el olor a tierra mojada por el rocío. Mientras lo sostenía, Fernanda pensó en el camino que habían recorrido. No era fácil aceptar que quizá el origen del bebé estaba ligado a una comunidad llena de secretos. Pero también sabía que no podía rendirse. Tenía que entender por qué aquel niño había sido dejado exactamente en su hacienda, y más aún, en el silo abandonado. No creía en coincidencias tan perfectas. Después de alimentarlo y bañarlo, bajó a la cocina donde encontró a Tomás preparando café. Él saludó con su habitual serenidad y le comentó que había investigado más sobre la segunda comunidad marcada en el mapa. Al parecer, esa zona tenía una historia complicada relacionada con disputas internas entre familias tradicionales. Aunque no eran situaciones criminales, sí había conflictos por tierras, costumbres y viejas rivalidades que habían llevado a separaciones dolorosas. Fernanda escuchó todo con atención. Sabía que en esos lugares, los secretos familiares podían ser tan profundos que pocas personas se atrevían a hablar. Lo que la molestaba era pensar que el bebé pudiera ser víctima de uno de esos conflictos. Tomás también le mencionó que había logrado contactar a un hombre que conocía las historias antiguas del lugar. Vivía en un rancho pequeño y aceptó conversar con ellos, pero pidió que fueran discretos. La millonaria decidió que irían ese mismo día. No quería perder tiempo. Sin embargo, antes de salir, recibió la visita de un empleado de confianza que trabajaba en los establos. Él le comentó que una mujer joven había estado rondando los caminos cercanos a la hacienda y que parecía nerviosa. Cuando los trabajadores se acercaban a preguntar qué necesitaba, ella se alejaba sin decir palabra.
Fernanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noticia podía significar muchas cosas. Podía ser alguien buscando trabajo, aunque era raro que no se presentara formalmente. Podía ser alguien perdido. Pero también podía ser alguien relacionado con el bebé. Y eso lo hacía aún más inquietante. Le pidió a Tomás que reforzara la vigilancia en los accesos sin alarmar a nadie. No quería que el personal entrara en pánico, pero necesitaba asegurarse de que ninguna persona desconocida se acercara demasiado sin motivo. Tomás accedió inmediatamente y dio instrucciones discretas. A media mañana emprendieron el viaje hacia el rancho del hombre que podía ayudarles. El camino era diferente al de la comunidad anterior. Había largos senderos rodeados de naranjos y mezquites que daban sombra en ciertos tramos. El olor a naturaleza era intenso y la brisa movía las hojas de tal forma que parecían susurrar historias antiguas. El rancho estaba ubicado en una zona tranquila. Un perro viejo los recibió con un ladrido suave, sin agresividad. El dueño, un hombre de edad avanzada, salió al verlos. Tenía una mirada profunda, como si hubiera visto demasiado a lo largo de su vida. Fernanda se presentó de manera respetuosa y le explicó que buscaba información sobre una medalla antigua vinculada a ciertas tradiciones. El hombre tomó la medalla entre sus manos. La giró con cuidado, observando cada detalle. Su expresión cambió ligeramente, aunque trató de disimularlo. Dijo que esa pieza era antigua, pero no única. Varias familias de la región las utilizaban como símbolo de protección para los recién nacidos. Sin embargo, agregó algo que no esperaban. Comentó que décadas atrás hubo una familia que producía medallas similares, pero con un detalle especial, una marca diminuta en uno de los bordes que casi nadie notaba. Fernanda le pidió que la señalara. El hombre usó una lupa y les mostró un pequeño símbolo que parecía una letra desgastada. Era casi imperceptible. Según él, esa letra era una inicial que identificaba a la familia que había hecho la medalla. Era un sello personal. Fernanda sintió que el corazón le latía más rápido. Preguntó si sabía qué familia usaba ese sello. El hombre respondió que sí, pero que habían pasado muchos años desde que alguien mencionaba ese apellido. Eran personas muy reservadas, conocidas por ser aisladas y estrictas con sus tradiciones. También dijo que, según escuchó, la familia había enfrentado una separación interna que la debilitó con el tiempo. Tomás preguntó si esa familia aún vivía en la región. El hombre dudó antes de responder. Dijo que algunas personas aseguraban que una descendiente seguía viviendo en un pueblo cercano, pero que no sabía su ubicación exacta. Agregó que esa descendiente había pasado por situaciones difíciles y que casi nadie sabía detalles sobre su vida. Fernanda agradeció su ayuda. Aunque la información era incompleta, ahora tenían una pista más sólida. Una familia, una inicial, una descendiente. Eso podía cambiar por completo el rumbo de la investigación. Al salir del rancho, Fernanda sintió que el aire pesaba diferente. Mientras el bebé dormía en el asiento trasero, ella observó el paisaje con un nudo en la garganta. No quería admitirlo, pero una parte de ella tenía miedo de encontrar a la madre biológica del niño. Temía que esa persona un día pudiera reaparecer y reclamarlo. Esa idea le dolía más de lo que esperaba. En el camino de regreso, el bebé despertó. Fernanda se detuvo bajo la sombra de un mezquite y lo sacó del auto. Lo abrazó contra su pecho, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. El viento movía su cabello y el silencio del lugar hacía que el momento se sintiera casi sagrado. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. No importaba cuál fuera la verdad del pasado del niño. Lo que importaba era que ahora él estaba con ella. Y haría lo imposible para mantenerlo a salvo. Al llegar a la hacienda, Tomás notó algo inquietante. Una pequeña caja de cartón había sido dejada en la entrada principal, justo debajo de la sombra de la fuente. Fernanda bajó con el bebé en brazos y se acercó lentamente. La caja estaba cerrada, sin ninguna marca visible. Tomás la abrió con cuidado. Dentro había un sobre blanco. Fernanda lo tomó. No decía nombre, pero estaba sellado con un pedazo de cinta. Lo abrió y encontró una hoja doblada. Al estirarla, leyó unas líneas cortas escritas con letra apretada. Decía que la persona que había dejado al bebé sabía que él estaba seguro en la hacienda, y que pronto volvería a buscarlo. Fernanda sintió que la sangre le bajaba del rostro. Tomás la miró sin decir nada, pero la tensión en su postura era evidente. La nota no contenía ninguna amenaza explícita, pero transmitía una intención clara. Alguien sabía que el bebé estaba allí. Alguien estaba observando. Guardó la hoja dentro de un cajón y pidió que nadie más se enterara.
No quería causar preocupación innecesaria. Lo único que sabía era que a partir de ese momento, no podía bajar la guardia. Esa noche, después de acostar al bebé, Fernanda se quedó sentada frente a la ventana. El cielo estaba lleno de estrellas y el viento frío golpeaba los cristales. A pesar del miedo que sentía, también tenía una determinación inquebrantable. No iba a permitir que nadie se llevara al niño. No sin una explicación. No sin luchar. La mañana amaneció envuelta en un silencio extraño dentro de la hacienda de Valentina. El sol apenas se elevaba sobre los campos, tiñendo de dorado los maizales y el antiguo silo donde ella había encontrado por primera vez al pequeño bebé que ahora dormía plácidamente en la habitación que había sido transformada especialmente para él. Desde aquella primera noche, la vida de Valentina había cambiado por completo. Su rutina ya no giraba en torno a reuniones de negocios, viajes imprevistos o fiestas exclusivas. Ahora todo se centraba en el bienestar del pequeño Emiliano, como había decidido llamarlo tras varios días de convivencia. El nombre había surgido casi sin pensar, pero cada vez que lo pronunciaba sentía que encajaba con una fuerza inexplicable. Esa mañana, sin embargo, algo inquietaba a Valentina. Mientras caminaba por el pasillo rumbo a la habitación de Emiliano, un presentimiento la mantenía alerta. Tal vez era el silencio absoluto, algo inusual porque generalmente el bebé despertaba temprano y balbuceaba, haciendo ruiditos suaves que inundaban la casa. Al abrir la puerta, encontró al niño despierto, mirando hacia Oteto con sus grandes ojos oscuros, pero totalmente quieto. No lloraba, pero parecía desanimado, sin la energía habitual que había mostrado en los últimos días. Valentina se aproximó rápidamente, colocando la palma de la mano sobre su frente. Estaba más caliente de lo normal. Una punzada de preocupación cruzó su pecho. Había contratado médicos, enfermeras y especialistas para asegurarse de que Emiliano estuviera completamente sano, pero aún así algo estaba pasando. Le levantó despacio, lo acunó contra su pecho y sintió que respiraba, aunque un poco más rápido de lo acostumbrado. No quiso perder ni un segundo. Salió de la habitación con el bebé en brazos y se dirigió a la sala donde el doctor Villaseñor, quien desde hace semanas estaba de guardia en la hacienda, revisaba unos documentos. El doctor alzó la vista y al ver la expresión de Valentina, se puso de pie de inmediato. No necesitó explicaciones. Ella le entregó al bebé con evidente ansiedad. El doctor lo examinó con cuidado, revisó su respiración, su temperatura y le hizo unas preguntas rápidas a Valentina. Después de unos minutos que parecieron eternos, finalmente habló. Le dijo que no parecía nada grave, probablemente una pequeña infección o un resfriado leve, pero que era necesario monitorearlo de cerca durante todo el día. Recomendó reposo, líquidos y que no se expusiera el bebé a cambios de temperatura. Valentina asintió, aunque no pudo evitar que la preocupación continuara latente. Desde que lo encontró en el silo, su mayor temor era que algo así pudiera pasar. Él había llegado en circunstancias tan extrañas, tan vulnerables, que ella sentía la necesidad de protegerlo con todas sus fuerzas. El doctor le entregó de nuevo al bebé y Valentina lo abrazó despacio, sintiendo como Emiliano se acomodaba en su pecho. No lloraba, pero su mirada tenía un brillo apagado que la desarmaba por dentro. De inmediato lo llevó a su habitación, mandó que cerraran todas las ventanas para evitar corrientes de aire y pidió a la enfermera que permaneciera allí con ellos. Las horas pasaban lentas. Valentina apenas se movía del lado de Emiliano. Cada vez que él respiraba un poco más fuerte, ella se inclinaba para comprobar que estuviera bien. Cada vez que cerraba los ojos, ella temía que algo empeorara. Era una sensación nueva para ella, algo que jamás había vivido. No era miedo ligado al dinero, a perder negocios o a ser traicionada, era un miedo íntimo, profundo, que nacía de un amor que había brotado sin pedir permiso. Mientras lo observaba dormir, recordó la primera vez que escuchó aquel llanto, esa mezcla de sorpresa e instinto que la había hecho correr hacia el silo sin pensarlo. Aquel sonido había cambiado su destino, y ahora, más que nunca, comprendía que nada en el mundo la haría abandonar al niño. Por la tarde, el clima comenzó a cambiar. Una lluvia ligera golpeaba los ventanales y el cielo se oscurecía poco a poco. Valentina permanecía sentada cerca de la cama de Emiliano, acariciando su manita muy suave, cuando escuchó que alguien tocó la puerta. Era Marisol, la mujer que había trabajado con la familia durante más de 20 años. Su rostro reflejaba preocupación, pero también cierta culpa. Valentina se puso de pie con cuidado para no molestar al bebé y caminó hacia la puerta. Marisol le dijo con voz baja que debía hablar con ella, que era algo importante. Valentina sintió un escalofrío. No era común que Marisol se mostrara tan inquieta. Ella siempre había sido firme, discreta y leal.
Con un gesto pidió a la enfermera que vigilara al bebé, y salió con Marisol hacia el pasillo. Allá, Marisol respiró hondo antes de empezar a contar lo que había descubierto. Dijo que en la madrugada del día anterior había visto un vehículo desconocido acercarse a los terrenos traseros de la hacienda, muy cerca del silo. Como llovía, no se atrevió a salir, pero observó desde la ventana como alguien descendía del auto y parecía dejar algo en el suelo antes de irse rápidamente. No había querido decir nada aún porque pensó que tal vez se trataba de un trabajador o alguien que había dejado herramientas. Solo que ahora, tras ver al bebé enfermo y recordar el incidente, sintió que debía contarlo. Valentina sintió que el corazón se le encogía. Marisol continuó, diciendo que no había podido ver quién era, pero estaba segura de que no era alguien del pueblo. La camioneta parecía nueva, de esas que no suelen verse por la zona. Valentina sintió un frío recorrerle la espalda. Eso significaba que alguien había dejado deliberadamente al bebé en su propiedad. No era un abandono casual. Había sido planeado. Para Valentina, esa revelación lo cambiaba todo. Hasta entonces había pensado que el bebé había sido dejado allí por desesperación o miedo, pero ahora surgía una posibilidad más inquietante. ¿Quién lo había dejado y por qué justo en su hacienda? ¿Por qué en el silo, un sitio que no muchos conocían? Y más aún, ¿planeaban regresar por él? Marisol intentó tranquilizarla, diciendo que quizás solo era alguien que sabía que ella, una mujer reconocida por su labor social, podría cuidar del niño. Pero Valentina conocía demasiado bien el mundo. Sabía que la gente poderosa era capaz de hacer muchas cosas, y no siempre con buenas intenciones. Volvió a la habitación con esas preguntas martillando su mente. Al entrar, vio a Emiliano dormido y respiró profundo. No iba a permitir que nadie lo lastimara, mucho menos que lo arrancaran de su lado. Se arrodilló junto a la cama y tomó su manita, como si de esa forma prometiera protegerlo para siempre. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que el bebé movió los dedos y abrió lentamente los ojos. Seguía con fiebre, pero al ver a Valentina, hizo un pequeño sonido, como un intento de sonrisa. Aquello la desarmó por completo. Ella acercó su frente a la de él, asegurándole que estaría todo bien. El simple contacto le devolvía fuerzas. El doctor regresó para revisar al bebé nuevamente y comentó que la fiebre comenzaba a ceder, aunque debía continuar en reposo. Valentina suspiró aliviada. Esa pequeña mejora iluminó todo su día. Ella pidió que trajeran una mecedora a la habitación, y mientras llovía afuera, comenzó a arrullarlo suavemente, cantándole en voz muy baja. No recordaba la última vez que había sentido tanta paz pese a la tormenta exterior. Una combinación de fragilidad y fortaleza se apoderaba de ella cada vez que lo miraba. Era como si Emiliano hubiera llegado para darle un propósito más profundo del que jamás había conocido. La noche cayó y la hacienda se envolvió en un silencio reconfortante. Emiliano dormía un poco mejor, y su respiración era más tranquila. Valentina permaneció despierta, vigilante, pensando en la revelación de Marisol y en lo que implicaba. No sabía quién había dejado al bebé allí, pero estaba segura de que no se quedaría de brazos cruzados. Haría todo lo posible por descubrir la verdad, aunque para eso tuviera que enfrentarse a quienes fuera. Al final, se inclinó para acomodar la cobijita sobre Emiliano y lo observó durante largo rato. En ese momento, no importaba el misterio que rodeaba su llegada, ni el peligro que pudiera haber detrás. Lo único que realmente importaba era protegerlo. Él ya era parte de su vida, de su alma, y nadie iba a cambiar eso. Valentina se sentó de nuevo en la mecedora, dejando que el sonido de la lluvia marcara un ritmo suave que calmaba sus pensamientos. Sabía que se avecinaban desafíos, pero también sabía que no estaba sola. Emiliano había llegado para quedarse, y ella estaba dispuesta a luchar por él con todo su corazón. La mañana siguiente llegó con un aire raro, casi denso, como si el ambiente guardara un secreto que se negaba a revelarse del todo. Valentina despertó después de haber dormido apenas unas horas. No quería separarse de Emiliano, pero en algún momento de la madrugada la enfermera la convenció de descansar un poco mientras ella vigilaba al bebé. Ahora, al abrir los ojos, lo primero que hizo fue levantarse apresurada para comprobar su estado. Cuando entró en la habitación, lo encontró dormido profundamente, con la respiración más estable y sus mejillas un poco menos calientes. La fiebre había bajado. Ese simple detalle fue suficiente para que Valentina sintiera un alivio que casi la hacía llorar. Se acercó con suavidad, lo observó durante unos instantes y luego salió al pasillo para hablar con el doctor. El doctor Villaseñor ya estaba revisando sus notas cuando la vio llegar. Le informó que Emiliano seguía respondiendo bien al tratamiento y que, de no complicarse nada, en 1 o 2 días debería estar completamente recuperado.
Valentina respiró hondo y agradeció al doctor con un gesto tenso pero sincero. Sin embargo, en el fondo, su preocupación no había disminuido del todo. Seguía pensando lo que Marisol le había contado la noche anterior. La imagen de una camioneta desconocida dejando al bebé en plena madrugada era algo que no podía sacarse de la mente. Marisol apareció en el pasillo y se acercó a Valentina con un semblante serio. Le dijo que había pasado la noche pensando y que había algo más que debía confesarle. Valentina se tensó de inmediato. Marisol explicó que días antes de que el bebé apareciera, ella había notado un par de personas rondando los alrededores de la hacienda, pero no le dio importancia porque pensó que eran visitantes del pueblo o trabajadores de los ranchos cercanos. Sin embargo, ahora creía que quizás estuvieran vigilando el lugar para asegurarse de que la hacienda era el sitio perfecto para abandonar al bebé. Valentina apretó los labios y miró hacia la ventana, donde la luz del sol apenas comenzaba a colarse. El hecho de que alguien hubiera planeado ese abandono la inquietaba profundamente. No podía aceptar que hubiera sido una coincidencia. Alguien sabía lo que hacía y había escogido deliberadamente su propiedad. Decidió que no podía seguir esperando respuesta sentada. Tenía recursos, contactos y un equipo de seguridad preparado para cualquier situación. Y si había un misterio detrás del origen de Emiliano, ella lo iba a descubrir. Pero antes de tomar cualquier decisión, fue a la habitación y se sentó al lado del bebé, observándolo mientras dormía. Le tomó su manita con delicadeza y sintió una oleada de determinación recorrer su cuerpo. Quería protegerlo. No solo porque él era vulnerable, sino porque algo dentro de ella le gritaba que el destino los había unido de una forma inexplicable. Emiliano había llegado a su vida como una sorpresa inesperada, pero ahora se había convertido en la razón principal de su existencia. Después de un rato, llamó por teléfono a su jefe de seguridad, Joaquín, un hombre de confianza que había trabajado para la familia por años. Le pidió que fuera a la hacienda lo antes posible porque necesitaba hablar con él sobre un asunto urgente. Joaquín llegó media hora después, con su porte firme y su mirada alerta, como siempre. Valentina lo condujo a su oficina y le relató todo lo que había pasado desde que encontró al bebé en el silo hasta lo que Marisol le había contado acerca de la camioneta y las personas rondando la propiedad. Joaquín escuchó con atención, sin interrumpir, pero su expresión se volvió más seria a medida que Valentina avanzaba en la historia. Cuando ella terminó de hablar, Joaquín cruzó los brazos y dijo que definitivamente no se trataba de un abandono improvisado. Alguien había estudiado el sitio, los movimientos de la hacienda y la distancia del silo respecto a las áreas concurridas. Era un plan calculado. Prometió investigar a fondo, revisar las cámaras de seguridad, buscar pistas en los alrededores y contactar a un par de conocidos que podrían ayudar a identificar la camioneta. Valentina agradeció su ayuda, pero antes de que Joaquín se retirara, añadió algo que lo dejó pensativo. Ella quería que nadie más supiera del bebé. Aún no. Hasta descubrir quién estaba detrás de todo, prefería mantenerlo en secreto, incluso fuera de la hacienda. Joaquín asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Con el paso de las horas, la hacienda comenzó a moverse con su rutina habitual, aunque bajo un ambiente de discreción inusual. Valentina volvió constantemente a la habitación de Emiliano, manteniéndose a su lado cada vez que despertaba. El bebé estaba más animado esa tarde. Sus ojos seguían brillando débiles por el malestar, pero al menos reaccionaba a los estímulos y hacía algunos sonidos suaves que aliviaban el alma de Valentina. La enfermera lo bañó con agua tibia y un aroma delicado llenó el cuarto. Valentina observó con una sonrisa leve cómo Emiliano intentaba sujetar las gotitas que caían de sus dedos, como si estuviera descubriendo el mundo. Era increíble cómo algo tan pequeño podía generar sentimientos tan profundos. Más tarde, Valentina recibió una llamada de Joaquín. Él, desde la entrada principal, le dijo que necesitaba mostrarle algo. Valentina bajó de inmediato. Joaquín la llevó hacia la sala donde había colocado una pantalla para reproducir grabaciones de las cámaras de seguridad de los alrededores de la hacienda. Al principio, no parecía haber nada inusual. Las imágenes mostraban los campos tranquilos, los trabajadores caminando, algunos animales cruzando las cercas. Pero después de unos minutos, la pantalla mostró una sombra moviéndose cerca de los límites traseros del terreno. Era de madrugada, y la grabación estaba levemente distorsionada, pero se podía distinguir la silueta de una camioneta que se detenía unos segundos antes de seguir su camino. Joaquín pausó la imagen, hizo un acercamiento y señaló algo en la pantalla. Aunque no se veía con claridad, había un detalle pequeño pero significativo. En la puerta trasera del vehículo había un símbolo, como un escudo o un logotipo. Valentina frunció el ceño. No había visto ese símbolo antes, pero algo en él le resultaba inquietante.
Joaquín explicó que ese símbolo correspondía a un grupo de empresarios de la región norte del país, conocidos por moverse entre negocios lícitos e ilícitos. No tenían la mejor reputación, y algunos rumores indicaban que estaban involucrados en tráfico de personas, adopciones ilegales y otras actividades turbias. Valentina sintió un vuelco en el estómago al escuchar eso. La posibilidad de que Emiliano hubiera sido parte de algo tan oscuro la llenó de rabia y miedo. Joaquín le dijo que aún no podían sacar conclusiones precipitadas, pero que investigarían más. Le pidió que no bajara la guardia y que reforzaría la seguridad alrededor de la hacienda, especialmente en la zona del silo. Valentina asintió. Más tarde, cuando Valentina regresó a ver a Emiliano, encontró al bebé despierto, moviendo sus piernitas con más energía que por la mañana. Ella se acercó y él sonrió. Una sonrisa pequeñita, sincera, que iluminó todo su mundo en un segundo. Valentina se sentó en la cama y lo tomó en brazos, sintiendo cómo se calmaba mientras apoyaba su cabeza en su pecho. No sabía quién había dejado al bebé allí ni por qué lo había hecho, pero sí sabía algo con absoluta certeza: Emiliano ya no estaba solo. Pasara lo que pasara, ella iba a protegerlo con todo lo que tenía. Iba a descubrir la verdad, no importara cuán oscura fuera. Esa noche, cuando el sol empezó a esconderse detrás de los cerros y la hacienda se llenó de un tono cálido y anaranjado, Valentina se quedó junto a la ventana de la habitación con Emiliano dormido en sus brazos. Observaba el horizonte y pensaba en todo lo que había cambiado desde que escuchó aquel llanto en el silo. Pensaba en cómo su vida, tan estructurada y solitaria, se había llenado de un amor inesperado. Algo que ni el poder ni el dinero habían logrado darle antes. La brisa que entraba por la ventana era suave, y el silencio dentro de la hacienda tenía un ritmo distinto, como si todo estuviera en pausa para permitirle procesar lo que sentía. Había mucho por descubrir, mucho por enfrentar, pero también había una certeza: Emiliano había llegado para quedarse. Mientras el bebé dormía profundamente contra su pecho, Valentina cerró los ojos por un instante y permitió que la calma la envolviera. Afuera, el mundo seguiría, moviéndose con su caos, con sus secretos y peligros. Pero dentro de esa habitación, lo único que importaba era la sensación cálida de aquel pequeño corazón latiendo sobre el suyo. El amanecer llegó con un cielo teñido de tonos rosados que parecían anunciar un día distinto, un día cargado de consecuencias. Valentina despertó temprano, incluso antes de que la enfermera entrara para revisar a Emiliano. No había logrado dormir mucho, porque su mente seguía repasando una y otra vez la imagen del símbolo en aquella camioneta captada por las cámaras de seguridad. Sabía que Joaquín continuaba investigando, pero había una inquietud constante que no lograba expulsar de su pecho. Cuando se levantó, sintió un peso emocional mezclado con una determinación creciente. Su vida, que siempre había sido organizada y rígida, se encontraba ahora completamente fuera del guión. Nada era predecible. Todo lo que había construido parecía tambalearse, pero al mismo tiempo algo dentro de ella se fortalecía al recordar la sonrisa de Emiliano cada vez que la veía. Caminó hacia la habitación del bebé con pasos lentos, aunque su corazón palpitaba rápido. Al entrar, encontró a la enfermera sosteniendo a Emiliano mientras él intentaba tocarle la cara con sus manitas esponjadas. La escena le despertó un calor en el pecho que suavizó por un momento sus preocupaciones. ¿Cómo amaneció?, preguntó Valentina. Mucho mejor, respondió la enfermera con una sonrisa ligera. Ya casi no tiene fiebre. Solo necesita descansar y seguir tomando la medicina. Valentina se acercó y acarició el cabello suave del bebé. Él volteó hacia ella como si reconociera su presencia, luego abrió la boca en un balbuceo suave, uno de esos sonidos que parecían querer convertirse en palabras. Era un gesto pequeño, pero suficiente para emocionarla. Mientras le daba el biberón un rato después, Valentina comenzó a planear silenciosamente los siguientes pasos. Sabía que no podía quedarse esperando a que todo se resolviera solo. Tenía que actuar, aunque sin poner en riesgo a Emiliano. Tenía que enfrentarse al misterio que lo rodeaba, por más oscuro que pareciera. A media mañana, Joaquín regresó a la hacienda con el rostro marcado por preocupación y cansancio. Valentina lo recibió en su oficina, donde el ambiente estaba cargado de tensión. Joaquín explicó que había logrado contactar a un viejo conocido que tenía información sobre el símbolo en la camioneta. Ese escudo pertenecía a una organización privada que no tenía buena reputación. Aunque no se podía afirmar que estuvieran involucrados directamente en actividades ilegales, su nombre había aparecido en varios reportes relacionados con adopciones irregulares. Valentina apretó los puños sobre el escritorio. Si aquello tenía que ver con Emiliano, entonces había personas detrás de todo esto que operaban con recursos, conexiones y poder. No eran improvisados.
No era casualidad. Y definitivamente no habían dejado al bebé en su propiedad por accidente. Quiero nombres, direcciones, registros, lo que sea, dijo con un tono firme que dejó claro que no retrocedería. Joaquín la miró con cautela. Ya estoy investigando, pero necesito tiempo. Y también tengo que advertirte algo. No es buena idea que te involucres demasiado sin información sólida. Estas personas no se mueven como cualquier grupo común. No actúan sin esconder sus huellas. Eso solo hizo que Valentina se encendiera más por dentro. No iba a permitir que el miedo definiera sus decisiones. No cuando se trataba de un bebé que había sido dejado bajo circunstancias tan extrañas. Más tarde ese día, mientras Joaquín seguía investigando, Valentina decidió revisar personalmente los alrededores donde se encontró la camioneta. Sabía que quizá no encontraría nada, pero necesitaba entender el terreno, el espacio físico donde todo había ocurrido. Caminó junto a Marisol hasta el límite posterior del rancho. El aroma del campo era intenso, mezclado con la tierra húmeda de una llovizna reciente. El viento soplaba fuerte, moviendo los pastizales como si fuesen olas verdes. Fue aquí, dijo Marisol señalando una zona donde la cerca estaba un poco doblada. Cuando llegué esa noche, vi una luz que se movía en esta dirección. No estoy completamente segura, pero creo que fue donde la camioneta estuvo detenida. Valentina se agachó cerca del suelo y comenzó a revisar cada pequeño detalle. No era detective, pero sí una mujer observadora. Notó marcas leves de neumáticos en la tierra, algunas pisadas alargadas, como de alguien que estuvo caminando en círculos o esperando algo. Sus dedos rozaron una piedrita metálica que brilló bajo el sol. La recogió y la examinó. Era un pequeño botón plateado, como los que suelen usarse en ciertos uniformes de seguridad privada. Marisol la observó con ojos tensos. Eso no estaba ahí antes. Valentina guardó el objeto en el bolsillo de su chaqueta como si fuera un tesoro valioso, uno que podría significar un avance en la investigación. Sabía que Joaquín necesitaba pruebas concretas, y ese pequeño botón podría ser una pista importante. Al volver a la hacienda, el ambiente se sentía más pesado. Algunos trabajadores los miraban con preocupación. No era común ver a la dueña recorriendo los bordes de la propiedad con tanta intensidad. Pero también sabían que algo serio estaba sucediendo. En la tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, Valentina recibió una visita inesperada. Un hombre de mediana edad, bien vestido, con una voz sospechosamente amable, llegó a la hacienda diciendo que quería hablar con ella. No había cita marcada y su actitud era demasiado segura para ser casual. Joaquín lo detuvo en la entrada y pidió identificación. El hombre dijo su nombre y explicó que representaba una fundación dedicada a apoyar a menores abandonados. Decía que había escuchado un rumor sobre un bebé encontrado en la propiedad y quería ofrecer su ayuda. Valentina sintió un escalofrío correr por su espalda al escuchar eso. ¿Cómo podía saber algo así a alguien de afuera si ella había sido extremadamente cuidadosa? A menos que la información estuviera circulando entre personas que sabían muy bien lo que buscaban. O que aquel hombre no fuera quien decía ser. Quiero hablar con la señora, insistió con una sonrisa que no alcanzaba a tocar sus ojos. Déjalo esperando, murmuró Valentina a Joaquín mientras lo observaba desde la ventana del segundo piso. Joaquín regresó minutos después. No me gusta, dijo firme. Su historia no coincide con la documentación que trajo. Y cuando le dije que la señora no podía atenderlo, insistió con demasiada presión. Esto no es normal. Valentina sintió un nudo en el estómago. No podía permitir que ese hombre viera al bebé, ni que se acercara a él. Así que ordenó que lo escoltaran fuera de la hacienda y que reforzaran la vigilancia en la entrada. El hombre finalmente se fue, pero antes de subirse a su vehículo, lanzó una mirada fría hacia la casa principal. Una mirada que hizo que Valentina se estremeciera. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas y los grillos comenzaron a llenar el ambiente con su canto constante, Valentina se sentó en la mecedora de la habitación de Emiliano. Él dormía profundamente, su respiración suave marcando un ritmo que la tranquilizaba. Cada tanto, movía los labios como si soñara con algo agradable. Valentina lo observaba con un sentimiento que la sobrepasaba. Un cariño profundo, creciente, que se había convertido en el motor de todas sus decisiones. A pesar de la tensión del día, había algo mágico en ese pequeño instante de quietud. Valentina sintió que ese bebé, que había llegado tan inesperadamente, estaba transformando por completo la esencia de su vida. Y aunque aún había tantas preguntas sin responder, también había una certeza absoluta: no iba a soltarlo. No iba a dejar que nadie lo alejara de ella. Mientras pensaba en eso,
Un suave crujido sonó en el pasillo. Joaquín apareció en la puerta, respetuoso, sin querer interrumpir. «Traigo información nueva», dijo con voz baja para no despertar al bebé. Valentina se levantó con cuidado y salió al pasillo para escucharlo. Al parecer, el hombre que vino esta tarde está vinculado con un grupo que ha estado buscando bebés recién nacidos bajo circunstancias poco claras. No sabemos exactamente qué quieren, pero no es nada bueno. Y estoy seguro de que su visita no fue casualidad. Valentina sintió un frío recorrerla. Así que sí la estaban observando. ¿Y si sabían del bebé? Joaquín continuó. Ya puse a 2 hombres vigilando de noche cerca del silo y otros en la entrada. Pero tenemos que estar preparados. Esto no ha terminado. Valentina asintió, respiró profundo y regresó a la habitación de Emiliano. Cuando entró nuevamente, sintió el olor suave de lavanda que la enfermera había colocado. Se acercó a la cuna y miró al bebé dormir. Sus pestañas pequeñitas, sus labios redondos, su nariz diminuta. Era un milagro, un regalo que había llegado en el momento más inesperado. Y aún así, había quienes querían arrebatárselo. Valentina se sentó de nuevo en la mecedora, tomó aire y se prometió algo en silencio. Pase lo que pase, ella iba a luchar. Con su nombre, con su influencia, con cada recurso disponible. Iba a proteger a Emiliano porque él era ahora su familia, su prioridad, su corazón fuera del pecho. Una fuerza nueva surgió dentro de ella, más intensa que cualquier miedo. El viento golpeó suavemente la ventana, moviendo las cortinas blancas como si bailaran. La noche estaba tranquila, pero Valentina sabía que era la calma antes de una batalla inevitable. De lejos, el canto de un búho resonó. Y aunque aquello debería haber sido un sonido común del campo, para Valentina fue casi un aviso. Algo se acercaba. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que la historia de Emiliano estaba lejos de terminar y que el capítulo más importante estaba por revelar verdades que cambiarían para siempre sus vidas. La mañana amaneció con un brillo cálido que parecía anunciar que algo importante estaba por suceder. El sol iluminaba cada rincón del rancho de Mariana, acariciando las hojas de los árboles y llenando el aire con el olor a tierra fresca y flores recién abiertas. El silencio del campo era interrumpido por el sonido suave de los animales despertando y por la risa ligera de Emiliano, que ya empezaba a balbucear sus primeras sílabas con fuerza. Mariana lo llevaba cargado en brazos mientras caminaba hacia el porche de la casa grande. Él estiraba las manitas, queriendo alcanzar una mariposa amarilla que se le posó brevemente en la punta de su dedito. Mariana soltó una risa suave, llena de ternura, y lo abrazó aún más fuerte. Después de tantas semanas de tensión, pruebas, investigaciones y desvelos, al fin empezaba a sentir que su vida tomaba forma otra vez. En esos días, las autoridades ya habían concluido la investigación principal sobre el abandono del bebé en el silo. Habían encontrado indicios de que una mujer joven, desesperada por su situación económica y familiar, había dejado a Emiliano ahí con la esperanza de que alguien le encontrara y lo salvara. Aunque aún seguían buscando a la madre para entender toda la historia, una cosa ya era oficial. Mariana tenía custodia temporal legal del bebé, lo que le daba tranquilidad y un camino claro hacia la adopción formal. Mientras caminaba, vio a Mateo acercarse desde el establo. Su camisa estaba ligeramente empolvada por la tierra y traía un mecate colgado del hombro, pero su sonrisa brillaba como si nada en el mundo pudiera opacar ese momento. Mariana lo observó en silencio unos segundos, preguntándose cómo había sido posible que aquel hombre que un día solo era un empleado más del rancho se hubiera convertido en alguien tan esencial en su vida. «Buenos días, Mariana», dijo Mateo con una voz suave y firme. «¿Cómo amanecieron mis 2 guerreros?» Emiliano respondió con un chillido alegre, extendiendo los brazos hacia Mateo. Mariana soltó una carcajada. «Aquí tienes, tu fan número 1», dijo mientras se lo pasaba cuidadosamente. Mateo cargó al bebé con la naturalidad de alguien que lo hacía desde siempre. Lo levantó un poco, dándole un beso en la mejilla. Emiliano respondió con un balbuceo encantado y jaló suavemente la barba de Mateo, como si lo reconociera no solo como amigo, sino como parte esencial de su pequeño mundo. «Hoy tenemos visita importante», dijo Mariana mientras se apoyaba en la baranda del porche. «¿La trabajadora social?», preguntó Mateo. «Así es. Hoy será la última evaluación para decidir si continúo con la custodia definitiva de Emiliano». Mateo asintió, aunque ella notó una sombra de preocupación en su mirada. «Vas a estar bien, Mariana. Has hecho todo lo correcto. Emiliano ya tiene hogar, amor y estabilidad. Todo lo que necesita». Ella respiró hondo. Sabía que él decía la verdad, pero la idea de un fallo inesperado aún hacía que su estómago se encogiera. Emiliano ya era parte de su alma.
No podía imaginar su vida sin él. Pasaron las siguientes horas preparando todo. No porque quisieran impresionar, sino porque deseaban que la trabajadora social viera la realidad, un hogar lleno de cuidado. Mateo limpió la zona exterior, ordenó el establo y arregló la cerca del jardín. Mariana organizó los papeles, preparó la habitación del bebé y revisó cada detalle. Emiliano gateaba detrás de ellos, curioso, riendo cada vez que alguno lo cargaba o lo lanzaba suavemente al aire. A media tarde, llegó la trabajadora social. Una mujer de mediana edad con expresión amable y profesional. Recorrió el rancho, tomó notas, observó cómo Emiliano reaccionaba ante Mariana y Mateo, cómo se movía libremente por la casa, y cómo su rostro se iluminaba cada vez que Mariana lo llamaba. Después de casi 2 horas de evaluación, la mujer pidió sentarse en la sala. Mariana sintió sus manos sudorosas. Mateo se colocó a su lado, discretamente, ofreciéndole apoyo con solo su presencia. Señora González, empezó la trabajadora social, he revisado todo con mucho cuidado. He observado el comportamiento del menor, su estabilidad emocional y el vínculo que ha desarrollado con usted. También revisé el entorno, la seguridad del hogar y la red de apoyo que tiene a su lado. Mariana tragó seco. Mateo tomó la mano de Emiliano para distraerlo, pues el bebé comenzaba a inquietarse. Quiero informarle que la custodia legal permanente será otorgada a usted. Felicidades. Emiliano oficialmente podrá quedarse en este hogar. El mundo de Mariana se detuvo. Sintió una oleada de alivio tan intensa que sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Antes de poder responder, un sollozo escapó de su garganta. Mateo la miró con una sonrisa inmensa, llena de orgullo. Gracias, dijo Mariana con la voz quebrada. Gracias por confiar en mí. Prometo darle la mejor vida posible. No lo dudo, respondió la mujer antes de despedirse y marcharse. Cuando el coche se alejó por el camino de terracería, Mariana levantó a Emiliano y lo apretó contra su pecho. El bebé rió, como si supiera que algo maravilloso había ocurrido. Como si entendiera que ese lugar, esos brazos, esa vida, ya eran suyos para siempre. Mateo se aproximó, posando una mano en la espalda de Mariana. Lo lograste, susurró. Lo logramos, corrigió ella sin pensarlo. Sus miradas se encontraron y por primera vez sin miedo, sin confusiones, sin dudas, Mariana dejó que su corazón hablara. Desde que encontró a ese bebé en el silo, su vida cambió para siempre. Y Mateo había sido parte de cada paso de esa transformación. Mateo, dijo ella con suavidad, gracias por quedarte, por ayudarme, por protegernos. No sé qué habría hecho sin ti. No tienes que saberlo, respondió él. Porque no pienso irme a ningún lado. Emiliano, como si quisiera participar, los tocó a ambos con sus manitas, balbuceando algo que sonaba a un intento de palabra. Mariana rió entre lágrimas mientras lo cargaba en medio de ellos. Mateo la miró con una ternura profunda, luego extendió la mano y acarició el rostro de Emiliano. Este pequeño nos unió más de lo que imaginamos, dijo. Mariana asintió. Y en ese instante, algo cambió entre ellos. No fue una declaración abierta, ni un gesto exagerado. Fue algo más genuino, la certeza de que esa historia, construida entre miedo, esperanza, lucha y amor, apenas comenzaba. Se quedaron ahí, los tres, mirando el horizonte al atardecer. El cielo se pintaba de naranja intenso y rosado, y el aire tibio del campo los envolvía en una sensación de paz absoluta. Mariana respiró profundo, abrazando a Emiliano mientras apoyaba su cabeza en el hombro de Mateo. Habían encontrado un bebé abandonado en un silo. Y sin buscarlo, encontraron también una familia. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta apoyaba. Dale like y comparte con tus amigos. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.